Buenos días, compañeros, amigos, a la comunidad en general que se ha conectado a esta ocasión, a esta sesión, en esta ocasión cultural, ya que no siempre son sesiones académicas, sino tenemos todo tipo de conocimientos que podemos transmitir. En esta ocasión con un invitado muy especial, con una importante transmisión de conocimientos sobre el tema de la vida y obra del padre Juan Bernal. Quien está al frente de esta presentación es el padre Francisco Javier Huerta Orozco, quien es nuestro amigo y a quien le reconocemos la capacidad que ha tenido de transmitir esta información tan importante de lo que ha sido la historia, la trascendencia de los personajes que han abonado bastante al legado de Antonio Alcalde y al mismo Hospital Civil de Guadalajara. Nuestro amigo, el padre Francisco Javier Huerta Orozco, quien está ahorita ya conectado. Bienvenido, padre. Le damos la bienvenida. Quisiera dar una semblanza curricular sobre lo que ha sido su trayectoria. El padre Francisco nació el día 4 de octubre de 1964 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Su fecha de ordenación sacerdotal fue el 12 de junio del año 2000 por el ministerio del señor cardenal Juan Sandoval Íñiguez en la parroquia de San Isidro Labrador Ejidal en Zapopan, Jalisco. Apoyó el servicio de SANE durante 13 años en un servicio de asistencia nocturna espiritual a enfermos graves, tanto en hospitales como en sus hogares, por lo general entre 10:30 de la mañana y 10:30 de la noche a 5 de la mañana, es decir, por las noches. Asesor nacional de MEAC, Movimiento de Enfermeras de Acción Católica, durante 7 años a la fecha. 7 años apoyando al padre Silvio Marinelli como subcoordinador de la Pastoral de la Salud. Desde marzo del 2022, coordinador diocesano de la Pastoral de la Salud. 4 años en la Cruz Roja como capellán de Nuestra Señora de Belén y San Miguel Arcángel del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde y Barriga, desde el 1 de enero del año 2013. Sus destinos como sacerdote es que duró 11 meses en Juchipila, Zacatecas, año y medio en Amatitán, Jalisco, 1 año en San Isidro, Ejidal, Zapopan, 2 años y medio en Virgen de la Encarnación en Jardines del Valle, 6 años y medio en el Sagrado Corazón de Jesús en Arenales Tapatío, Zapopan, y 13 años lleva y 3 meses en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, aquí en la capilla anexa, en el templo en el que nosotros nos protegemos, nos cubrimos ahora sí como personas devotas para que el Padre y todo lo que le rodea nos apoye en nuestros pasos diarios aquí en este Hospital Civil de Guadalajara. No quiero alargarme más y le doy la bienvenida y el uso de la voz al padre Francisco Javier Huerta Orozco. Bienvenido con este tema del padre Juan Bernal, del cual también aquí les muestro un libro que hay sobre el padre Juan Bernal, quien ha tenido una trayectoria muy importante y que daremos a conocer como continuación de los legados de Fray Antonio Alcalde. Bienvenido, padre. Te dejo el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la oportunidad que nos dan de compartir esta experiencia, sobre todo que se va acumulando con el estar aquí en este lugar. Yo les comparto que estamos, cuando me preguntan cuál es tu destino, en dónde estás, yo siempre digo que es la escuela del dolor y la universidad del amor, porque de alguna manera nada enseña tanto como el dolor o el sufrimiento, pero también queda claro que aquí es un lugar donde se comparten muchas cosas y se convierte en una universidad del amor o de la caridad. De tal manera que esto hace posible que el que venga aquí como sacerdote sea más humano, crezca más en su fe y por supuesto sea mejor sacerdote.
Esta es la idea que tenemos al estar en este lugar. Y queremos hoy de manera muy sencilla resaltar algunos datos de alguien que supo encontrar el rostro nuevo a la pastoral de la salud. Y cada acontecimiento que nos va aconteciendo, que va sucediendo conforme van pasando los tiempos, nos dan un nuevo rostro. Yo creo que la experiencia del COVID nos deja un rostro nuevo en la pastoral de la salud. En el caso del padre Juan Bernal, él lo supo encontrar sobre todo, dar respuestas a eso que él le tocó vivir. El padre Juan Bernal nace de una manera dramática, podríamos decir casi como injusta. Podría sentir uno al principio impotencia, rabia o coraje, porque la mamá del padre Juan era una mujer demenciada, que no podía pronunciar ni siquiera una palabra, solamente sonidos guturales. Y el que se encargó de embarazarla fue un agresor sexual. De tal manera que en el tiempo presente este niño no hubiera nacido. No dan las condiciones que hoy se pretenden tener como un estándar. Y de esta manera es como es concebido y nace en 1901 en el pueblo de Amatlán de Cañas. Es aquí donde el niño ve por primera vez la luz. Es un pueblo que si nos vamos nosotros desde aquí de Guadalajara, estará como a unas 2 horas y media más o menos. Es municipio de Nayarit. Es un pueblo pintoresco, bonito, de muchas, sobre todo paisajes hermosos y de agua termal. Es aquí donde el padre nace. Habrá que entender que nace sin ser esperado, al menos por su mamá. No conoce el cariño de una madre, simplemente se va gestando en ese ambiente de inconsciencia. Y nace pues a las 3 de la tarde, un 30 de marzo de 1901. Su mamá se llamaba Francisca Bernal. Decíamos que es disminuida en sus facultades mentales, incapaz de pronunciar alguna palabra. No hay pues diálogo con la señora, solamente sonidos. La crianza prácticamente de este niño es a través de los tíos y de algunos parientes que de alguna manera le transmiten los valores de su tiempo. Y va creciendo entre juegos, trabajo, tristezas, melancolías, siempre apoyado por sus benefactores, buscando encontrar la paz en la vida popular de su tiempo. Pensemos el rosario, alguna visita al Santísimo, la participación en la Santa Misa. Desde adolescente tiene un temperamento ya un tanto fogoso, es de un carácter resuelto, siempre inclinado a la piedad, lo cual hace anhelar de alguna manera el ingreso al seminario diocesano. Le nace como la idea de ser sacerdote. Y no se puede dar este proceso porque es el momento de la Revolución Mexicana que altera todo el orden y la cuestión social de su tiempo. Y cuando termina la Revolución Mexicana, se da una primera parte de lo que llamamos la Guerra Cristera, que tiene como dos partes importantes. Una es más o menos de 1914 hasta como el 18. Y es imposible que este niño o adolescente se traslade a nuestra ciudad para poder ingresar al seminario. Tiene que esperarse hasta que los tiempos se apacigüen. En el año de 1914 se dio un enfrentamiento aquí pues en la ciudad, porque Guadalajara, como ciudad creyente y como muy celosa de las cuestiones de su fe, era un obstáculo grande para al menos los intereses políticos de su tiempo. Entonces se alían personas como Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, para someter a Guadalajara. Y aquí a esta ciudad llegaron en el año de 1914.
Hay una calle que aquí lleva por nombre 8 de julio. Ese día Guadalajara perdió y como para una memoria colectiva le ponen a esa calle el nombre de 8 de julio para que no olvide que ese día, si queremos usar un lenguaje simpático, le partieron la mangarina en gajos a Guadalajara. Poco tiempo después, el padre David Galván, sacerdote de Guadalajara, maestro del seminario mayor y oriundo de este barrio, se pone a confesar y a ungir a los heridos tras un enfrentamiento entre soldados de Pancho Villa y de Venustiano Carranza, aquí en el Jardín Botánico. Él, tirado de panza, si queremos usar esta expresión, está entre fuego cruzado, ungiendo y confesando. Esto no les parece bien a los carrancistas y entonces lo toman prisionero y a un ladito de lo que era antes el Instituto Jalisciense de Cancerología, en la calle de Coronel Calderón, allí lo fusilaron. Muere un 30 de enero de 1915, cuando la guerra cristera en su primera parte está con toda su fuerza. Es necesario recordar que la calle que da al centro del Jardín Botánico, aquí de Guadalajara, lleva por nombre Venustiano Carranza. Y al terminar esa calle está un monumento a Venustiano Carranza, lo que nos hace pensar que los que ganaron fueron los carrancistas. Pierden los villistas y como consecuencia de esa situación bélica es asesinado el padre Galván. Sus restos descansan en el Templo del Rosario, que está por esta calle de Hospital, a unas cuantas cuadras de aquí. Y la gente, por piedad, por amor, le ha llamado al templo el Templo del Padre Galván. Ya con el tiempo, él y otros compañeros fueron canonizados. En este año de 1918, el joven seminarista Juan Bernal puede lograr sus deseos de ingresar al seminario. Es interesante pensar la situación por la que pudo haber pasado, porque para poder ingresar al seminario, al menos en mi tiempo, pues era no tan fácil, porque nos investigan valores, principios de la familia, capacidades, y si eso se hace hoy en la selección del candidato al seminario, en aquel entonces más, y sobre todo porque se llega a saber pues que su mamá es una mujer demenciada y que el papá es un agresor sexual y que además no se tiene conocimiento de él. Es admitido y no muy tarde de su ingreso al seminario, es decir, al poco tiempo, uno de los formadores logró percibir una virtud en el joven seminarista y decía, será un gran sacerdote y un gran enfermero. Le vieron una capacidad muy especial o muy peculiar con relación a los enfermos. Y ya desde el seminario, en el 18, dijeron que era posiblemente un gran enfermero. Para el año de 1926, se vuelve a aprender con mucha fuerza lo que llamamos la guerra cristera. Esta sí es de más tiempo y con muchas consecuencias fatales. Por estas circunstancias, el seminario, que ya había sido de alguna manera tomado por los carrancistas, si recordamos el edificio donde estaban los soldados, allí por la calle de Garibaldi, Reforma, Zaragoza, Santa Mónica, allí era el seminario mayor. Desde el 14 los soldados lo tomaron, expulsaron a todos los sacerdotes y seminaristas y el seminario estuvo más bien como itinerante en diferentes lugares de la ciudad. De tal manera que podían tomar el desayuno en un lugar, trasladarse a estudiar a otro, comer en otro lugar y finalmente cenar en otro lugar. Como la situación se pone difícil y el 1 de agosto de 1926 se cierran todos los templos, entonces el grupo del padre o del seminarista Juan Bernal es enviado a un ranchito de Ixtlahuacán del Río.
Por alguna razón, el joven se quedó en la ciudad y permaneció algunos meses aquí. El 1 de abril de 1927 son asesinados y cruelmente torturados un grupo de laicos que encabeza Anacleto González Flores, un licenciado, sus compañeros Luis Padilla Gómez, los hermanos Vargas González y otras personas que con el tiempo también les quitan la vida. Esto sucede el 1 de abril. Hay que decir que al señor Anacleto lo colgaron de los dedos pulgares, atado. Podemos imaginar la fuerza, la crueldad con que fue atado y suspendido del suelo para recibir azotes y piquetes con bayoneta. Cuando ya él va a morir, porque lo van a fusilar, le dice a su agresor: en esta vida yo me dediqué a defender personas, de tal manera que cuando usted se muera, yo seré su abogado en el cielo. Hay que destacar que ellos mueren sin agredir, sin ofender, siempre confiando en que es Dios el que lo ha permitido y es Dios el que les va a dar la fortaleza. Algunos de los jóvenes lamentan el morir sin poder recibir la Santa Comunión. Y de esta manera, un 1 de abril, son ellos asesinados hace 99 años, aquí en la ciudad de Guadalajara. Este es el licenciado y junto con él está el señor obispo Francisco Orozco Jiménez, que es al que le toca vivir como esta gran parte de la guerra cristera. Hay que decir que el señor obispo siempre fue fundamental para conseguir un poquito de paz a nivel nacional, porque los gobernantes de su tiempo siempre exigieron el destierro del obispo para que hubiera un poquito de paz en la ciudad y en el país. Nunca lo pudieron encontrar. Él siempre estuvo escondido en la barranca de Ixtlahuacán del Río, en esa zona que va desde Ixtlahuacán hasta inclusive San Cristóbal de la Barranca. En esas partes el obispo estuvo dirigiendo a la diócesis. Y cuando era la exigencia de entregarse, él se entregaba. Los 5 destierros tuvo a lo largo de su ministerio episcopal en esta diócesis de Guadalajara. Y siempre con el apoyo de los laicos encabezado por el licenciado Anacleto González Flores. Habrá que decir que cuando muere el obispo en el 36, no se hacen las pompas fúnebres porque el gobierno de alguna manera lo impide. No es sepultado en la iglesia catedral como una especie de castigo, aunque ya hay arreglos de paz, y lo sepultan en el Panteón de Belén y muchos años después trasladan sus restos a la iglesia catedral. Son así como pequeños apuntes. El 2 de abril del mismo año 27 son tomados presos Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez, que tenían 2 hermanos sacerdotes. La idea de tomarlos presos y llevarlos a los separos policíacos era para que delataran el paradero del obispo y 2 hermanos sacerdotes que ellos tenían. Al negarse a hacer esto, son también torturados de una manera diferente, porque a ellos los colgaron de los dedos de los pies, de los dedos gordos de los pies, los pusieron de cabeza y fueron pues cruelmente lastimados. Todo el día 2 de abril fueron azotados, maltratados y desde la parte psicológica y física. Habrá que decir que varios familiares de ellos, entre ellos está el doctor Antonio Mora Huerta, descendiente de estos beatos mártires, que hoy son pues venerados en la iglesia, pues salieron como buscando hacer el bien a los demás. Varios de ellos tienen algunas actividades muy concretas en bien de los demás. El padre Juan Bernal, entonces seminarista, le toca presenciar cómo los lastimaron. Entonces decíamos que después de la muerte de Anacleto González Flores, el jefe de policía secreta de Guadalajara confinó al calabozo al joven Juan Bernal. Y desde allí él pudo escuchar, pudo ver el tormento cruel que se les infirió
a estos beatos Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez. Ellos eran personas casadas, tenían alrededor de uno, creo que 9 hijos, el otro 10, uno venía en camino, y confían siempre en la providencia de Dios. Estos son los jóvenes que murieron junto con Anacleto González, son los hermanos Vargas González y Luis Padilla Gómez. Este es el señor obispo Orozco Jiménez, que le tocó estar en esta situación tan complicada de nuestra iglesia diocesana. Y lo representan a él con esta imagen de mármol que está en la iglesia catedral, donde es la capilla del Santísimo. Lo ponen con esa figura de león como alguien fuerte y valiente que defiende a su iglesia. Está herido, si notan ustedes, tiene una estaca clavada, pero no está muerto. Hay quien dice que en uno de los destierros fue a dar su visita al Papa, como les toca hacerlo cada 5 años a los obispos, para brindar un informe del ser y quehacer de su iglesia en cada diócesis. Cuentan que al señor Orozco Jiménez, arzobispo de Guadalajara, lo invitan a participar en una misa donde el Papa solamente es acompañado por cardenales y lo invita a participar. Él se opone porque reconoce que no es cardenal. Cuando entran en procesión rumbo a la celebración, un guardia lo retira de la fila y entonces el Papa se regresa, lo toma del brazo y lo integra a la celebración. Posiblemente habrá aceptado ser cardenal inspector, de tal manera que haya aceptado ser cardenal sin que lo supieran los demás, guardándoselo, pues, como se dice, en el pecho, como una especie de secreto. Eso se dice del señor Orozco Jiménez. Regresando a los beatos Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez, dicen uno de los hijos de los beatos, su hermano Salvador estaba a un lado en la misma celda. Los interrogan, los golpearon con mucha hazaña, y el padre Bernal, entonces seminarista, dice que se mantuvieron tranquilos, serenos. Salvador le dice a Ezequiel: Dios velará por nuestras esposas y por nuestros hijos. Ante la preocupación de dejarlos como en el abandono y en el desamparo, sobre todo en la cuestión económica. Ya decía yo que tenían bastantes hijos y efectivamente nunca les faltó lo necesario para vivir. El joven seminarista, después llamado Padre Bernal, dice, se comportó como un hijo de Dios. Siempre rezando el rosario, eran muy buenos para cantar y sufren pues un tormento de lo más horrible. Se mantienen firmes y son asesinados en el Panteón de Mezquitán en la madrugada, un 3 de abril. También estamos a 99 años de este martirio. Ellos son laicos que les tocó de alguna manera expresar su fe y llegan a ser beatos porque le tocó al seminarista Juan Bernal y a un novicio jesuita testificar lo que ellos vivieron y sufrieron. Y se van acumulando información de tal manera que se proponen personas idóneas para la beatificación y finalmente después la canonización. Dice el padre Bernal que el llamado después el apóstol de los leprosos en la ciudad de Guadalajara, junto a ellos vio cómo los dejaron, estuvo él allí junto con ellos. Yo no tengo el dato si él fue también lastimado en lo físico, pero le afecta tanto a él que del 27 hasta el 34, él tenía una afección biliar y nerviosa. Me tocó conocer a un sacerdote jesuita, en paz descanse, el padre Ricardo Rison. También él dio el testimonio para la beatificación, junto con el padre Bernal, y que se mantuvieron firmes pues en el martirio y siempre confiando en la providencia de Dios, sin ofender ni lastimar a las personas de una manera violenta.
Dicen que a los hermanos Ezequiel y Salvador, cuando los van a fusilar, uno empieza a entonar la canción o el canto de Viva Cristo Rey, y es así como muere. Su hermano le pide al velador la lámpara con la que está usando y se la pone en dirección del pecho, alrededor del corazón, para que los que van a fusilarlo no le hieren el tiro. Es como ellos mueren un 3 de abril de 1927. El joven seminarista fue puesto en libertad junto con el novicio. Decían que tuvo pues esa congestión biliosa y la cuestión nerviosa afectada, una cuestión cardíaca, un cansancio, podemos decir, cerebral, que lo acompaña muchos años después de este acontecimiento. Es el, el señor obispo que consigue que varios seminaristas se vayan hasta España, donde terminan ellos la formación. Hay una pequeña mención breve. El padre José Toral Moreno era maestro de los seminaristas, sacerdote. Él murió de más de 100 años, me tocó conocerlo, pero a él se le da como consanguíneo a José de León Toral, que es el que se encarga de asesinar a Álvaro Obregón cuando queda electo presidente en una segunda vuelta por allá en el 28, por allí, casi al término de la gestión de Plutarco Elías Calles. Pues un sobrino de este padre, José Toral Moreno, es el que asesina a Álvaro Obregón. Así, retomando algunas cosas, el padre Juan Bernal ingresa al seminario en 1918, en 1925 recibe el tonsurado y el postiariado, y la ordenación sacerdotal en 1929 en España. Es el 4 de octubre de 1929 cuando puede regresar a su tierra y entonces celebra su primera misa en Amatlán, su pueblo querido. Esta imagen me la encontré por ahí en internet. Es un reflejo de lo que se vivía en la iglesia de México, no tan solo aquí en Guadalajara, el abandono de todos los templos. Esta es la capilla de Nuestra Señora de Belén y San Miguel Arcángel. Ya no está como hoy, pero si ustedes se fijan, es prácticamente una bodega. Hay muchos cambios, ya no está el altar que está al centro, se quitó, el púlpito se mantiene, el mueble que está a un costado a la izquierda ya no está. Y esto es quizás entre el 26 y el 29, pero no hay imágenes, si ustedes se fijan, entonces es una imagen muy cercana a hace 100 años. Es así como el padre Juan Bernal lo encuentra. A él le toca gestionar cómo reabrir la capilla y ponerla al servicio de los fieles, porque ya para entonces, en el 34, se supone que hubo los tratados de paz a nivel nacional. Estos fueron en 1929, pero el templo de nosotros quedó cerrado hasta el 34 con la llegada del padre Juan Bernal. Esta imagen también nos presenta, quizás mucho antes del 26, que tiene escalinatas. Ya eso ya no existe, pero es una foto antigua que también nos encontramos y que habla de alguna manera los procesos en la parte externa o exterior que vivió nuestra capilla y el entorno del Hospital Civil Viejo Fray Antonio Alcalde. Este lugar está en la parte de atrás, cerca de lo que es el Porvorín o el área de urgencias pediatría. Es lo que queda de lo que fue el lazareto. El lazareto era un lugar donde estaban los enfermos de lepra y los tuberculosos. Se dice que había como dos opciones para el que llegaba allí. O que te quitaran la vida, que murieras asesinado, o que tú mismo te quitaras la vida. Me hace pensar en lo que vivió y practicó el padre Damián de Bester,
en la isla de Molokai, llamada también la isla maldita, en donde él de manera voluntaria va y se encierra con los leprosos para dignificar un poquito su vida. De tal manera que el padre Juan Bernal, muchos años después, se convierte aquí en el nuevo padre Damián o el nuevo padre de los leprosos. Era un lugar muy peculiar y de muchísimas carencias. Cuando llega el padre Bernal a este lugar, hay que decir que era una situación muy complicada porque no podía ingresar un sacerdote, un religioso, una religiosa, un misionero al hospital. Había multa y era encarcelado. Y si un trabajador del hospital se daba cuenta de que entraba un religioso, un consagrado, perdía su trabajo, lo multaban y era encarcelado. Insisto, estamos hablando ya después del 34, donde se entiende que ya hay acuerdos de paz y que hay, de alguna manera, esa libertad religiosa. También hay que decir que el gobierno que llevó a cabo esta situación bélica quería determinar el número de sacerdotes por fieles, de tal manera que muchos sacerdotes, si seguían esas leyes, iban a quedar prácticamente sin ejercer el ministerio. Venían de muchísimos lugares del país, prácticamente los dejaban en la puerta por la calle de Belén y ahí eran abandonados a su suerte. Estas paredes que existen hoy, que son actuales casi estas fotos, representan como el testimonio mudo de lo que fue una historia llena de dolor, de dramatismo, pero también de mucha ternura. Porque el padre Juan Bernal sobre ellos enfocó todo su ministerio sacerdotal. Decíamos al principio que la pastoral de la salud en este lugar ocupaba un rostro nuevo y él supo encontrar este rostro nuevo. Ya más adelante mencionaré algunas de las cosas que él tuvo que implementar. Es aquí donde él, después de la oración y de la reflexión, se da cuenta de que hay que darle a este lugar mucha dignidad y hacer que los enfermos tuvieran un poco más de esperanza y de consuelo. El padre Bernal, por su cuestión de salud, estuvo en muchísimos lugares y hay que entender y reconocer la sencillez, la humildad para aceptar todos los cambios, pero nunca dejó de estar en la capilla. Entonces el padre estuvo en Zacualco de Torres, en la parroquia de Jesús, en su pueblo, Amatlán de Cañas, Cuautla de Morelos, el Perpetuo Socorro, San José de Analco, que no está muy lejos de aquí, Los Dolores también, que está cerquita de aquí, la Preciosa Sangre de Cristo, el Santuario de Guadalupe, a 3 cuadras de este lugar, en Chapala, y aquí en la Capilla de Belén. Se dice que era un hombre de esos que son pastores, con todo lo que implica de la palabra. Alguna vez decía el Papa Francisco que hay que ser pastores con olor de oveja, de tal manera que se encajen y se encarnen con la situación que está viviendo la persona. Es un hombre pues de temple, de mucho valor, sobre todo de mucho amor y lleno de Dios. Jamás dejó desamparado a aquel que lo estuvo necesitando. Como sacerdote, siempre disciplinado al servicio de la liturgia, dicen que tenía palabras de fuego, era un gran orador, un gran predicador de ejercicios. Decía la gente que me ha tocado conocer ya ancianitos, que daba miedo a veces escucharlo, pero que al mismo tiempo cautivaba y mantenía uno como el interés por escucharlo. Ese amor a los enfermos, por eso se le ha llamado como el apóstol de los leprosos o también el apóstol de la misericordia. Tuvo que sortear lances duros porque siempre fue sensible al problema humano, sobre todo a los más dramáticos. Del 42 al 66, el lazareto o el leprosario estuvo
a un costado de lo que llamamos el Panteón de Belén o de Santa Paula. Allí, de manera aislada, entre las tumbas, estaban los enfermos de lepra y de tuberculosis. Cuando se solicitaba una cama para ellos, no eran aceptados en el hospital, entonces eran enviados a ese lugar que el padre poco a poco fue haciendo como más digno y más propio para que ellos estuvieran allí. Él estaba siempre dispuesto a atender a los enfermos en cualquier momento y en cualquier horario. El padre Bernal se involucra con aquellos que están desvalidos por su condición médica y fisiológica. Es decir, literalmente fueron arrojados a la calle para evitar el contagio de enfermedades virales y se apega siempre en cuerpo y alma a construir un espacio para ellos donde pueda haber un poco de consuelo y un tanto de respaldo médico. Estas fotos que se presentan son las que me pude encontrar en la casa de un padre ya ancianito. Eran como diapositivas de aquellas que se ponían pues como en un aparatito y se podían ver moviendo algunas cosas ya superadas en este tiempo, pero gracias a la tecnología pudimos rescatarlas. Son imágenes crudas, pero que representan la situación adversa de aquellos pacientes. Él pues logró entrar allí y logró que el gobierno y muchas instituciones, artistas, pudieran ser empáticos con esta tarea. Decía él que donde ellos estaban al principio eran 3 salones sin techar, 3 con un techo hundido y 3 con pésimas condiciones. Al final de cuentas todo estaba como para llorar. Una arquería que al entrar todo estaba en ruinas y se albergaba a 40 enfermos, leprosos o tuberculosos, o de alguna infección que daba quizás preocupación y no contagiar a nadie, entonces eran enviados a Lazareto. Estas fotos, tenemos por ejemplo la que está a mi izquierda abajo, esa entrada ya no existe, tampoco el árbol, pero es la entrada a lo que era el Lazareto. Y era pues, dice que muy dramático la presencia. Ellos no podían salir y poca gente se animaba a entrar. Cuentan que Libertad Lamarque, aquella artista de Argentina, solía venir en Navidad junto con el padre Juan Bernal para celebrar la Navidad con los leprosos. Le decía a un médico que aquí trabaja que es muy probable que tuviera ella una incipiente lepra y por eso la empatía de venir con estos enfermos que de alguna manera estaban necesitando de algo que les distrajera de la situación que les estaba tocando vivir. Son pues situaciones muy lamentables y él poco a poco empieza a darle este nuevo rostro. Pero hay que luchar con muchas cosas, la promiscuidad, dirá el padre, los suicidios, los homicidios, y como eran, se pensaba que eran incurables, entonces era como innecesario implementar algún gasto o alguna cosa que pudiera menguar los dolores de estos pacientes. Otras fotos de este lugar están mezcladas ya un nuevo lazareto y el antiguo. Y al fondo se encuentra por allí el padre David Orozco Loera, en el centro. No faltan las personas que de alguna manera expresan como la envidia. Acá entre nosotros como sacerdotes decimos que se llaman celos pastorales. Alguien ha dicho que si son celos, no tiene nada de pastorales. Pero se da el caso, pues, que no falte quien envidie la fama o la eficiencia de algún hermano sacerdote. Entonces, ese ser popular del padre Bernal, ese atractivo social, rebasa incluso a los profesionistas, a los gobernantes y también a los eclesiásticos. Es decir, a veces es más famoso el padre Bernal que el mismo obispo. Y más de alguna persona malintencionada va, guiado por la envidia,
y le dicen al obispo, el padre Bernal desatiende su ministerio para dedicarse a tiempo completo a la medicina. Y es que el padre, dentro de sus mismas cosas, se daba un tiempo para estudiar medicina y poder entonces atender más y mejor a sus pacientes. Cuando el obispo se entera, lo llama, le pone una trapeada, una buena enjabonada y le pide, le ordena que deje todo lo que sea de medicina y se dedique a su ministerio. Ya para entonces el padre Bernal tiene un carácter fogoso, como siempre lo hemos dicho, y le dice al obispo algunas de las cosas que están a continuación. Él dice, impulsé el deporte, tiene una academia de química industrial, era un buen químico, supo enseñar y curtir pieles. Estamos en un lugar donde se daba esto con mucha facilidad. Enseñó a fabricar el charol, cosméticos. Él mismo se dedicó a sepultar muertos, recoge heridos cuando hay alguna situación difícil, improvisa un hospital, atendió el lazareto. De las 12 a las 3 de la mañana se metía a escondidas cuando estaba prohibido atender a los enfermos en el hospital, y él favoreció de alguna manera la presencia de las hermanas Josefinas en este hospital. De hecho, les deja el curato, donde ellas viven actualmente hoy. Era la casa curada o curial de la capilla. Él deja esa casa para las hermanas Josefinas. Apoya en la obra material de su parroquia. Es capellán de la capilla del Hospital Civil y de la capilla de Belén. Implementa una cena para los practicantes que vienen a estudiar medicina. Hace una comida para los que ya egresan. Fundó el Banco de Sangre, la Caja de Ahorros y Préstamos para Estudiantes y Empleados del Hospital Civil. Gracias a un grupo de amigos, de toreros y deportistas, artistas, logra traer a este lugar los primeros rayos X. Con las hermanas Josefinas fomentó la capacitación del personal de enfermería. Se dio la tarea de mejorar la capilla de Belén, la casa de las hermanas Josefinas y el lazareto. Consiguió bienhechores para medicamentos y alimentos, motivó para que el personal del hospital tuviera mejores salarios, incluso horarios más dignos de trabajo, tomando en cuenta por las autoridades después para establecer organismos sociales de asistencia de salud. Formó parte siempre del Comité Antituberculosa de Guadalajara y consiguió un rancho para hacer un nuevo lazareto a las afueras de la ciudad. Muchos amigos entre el medio artístico, porque en la Plaza de Toros, el Progreso, se acercaron al señor obispo para que fuera un capellán a atenderlos, pero exigieron que tuviera conocimientos de enfermería. Y como el padre sabía mucho de lo que es medicina, le toca ser el capellán de los toreros en la Plaza de Toros. Y ahí conoce a Palillo. Palillo le pregunta un día si hay alguna diferencia entre mendigo y mendigo. Y dice el padre, de manera oportuna, mendigo es el que pide ayuda y mendigo el que no da. Y esto le causa gracia de tal manera que él mismo se encarga de acercarle a artistas y personas que ayuden al padre Juan Bernal. Entonces son María Félix, entre otros, el Panseco y sus cómicos, Sara García, los Tres Haces, los Diamantes, los Bribones. Ahí tenemos una foto de Libertad Lamarque con él y un largo etcétera, muy extenso. Entonces este hombre supo pues buscar ese rostro para poder responder a una situación concreta de los enfermos de su tiempo. Entre esas personas que él pudo apoyar está el doctor Rivas Sousa. Y ahí están algunas de las personas que le ayudaron o que él de alguna manera convivió con ellos. Aquí tenemos a las hermanas Josefinas, que también él fue parte fundamental para que vinieran a este lugar. La madre, Sor Carmen Aldape, ella también hizo un gran papel en este lugar y realizó un buen equipo con el padre Bernal para atender a los leprosos en el lazareto. Es ella la que se encarga de que este sacerdote ya ancianito, en aquel entonces casi recién ordenado, se integrara a la pastoral. El padre Orozco, que es el que está en esta pantalla,
Estuvo en este lugar 55 años. Prácticamente casi toda su vida sacerdotal la pasó aquí. Siempre con una calidad humana, con una sencillez, con una santidad. Más de alguna enfermera yo le escuché decir que era un ángel en la tierra. Y es, de alguna manera, podemos decir, como un hijo espiritual del padre Bernal. El padre Orozco murió en este lugar, en el área de COVID, el 13 de junio del 2020. Nos tocó celebrar la misa, nos dieron la gracia de recoger el cuerpo, ya lo tenemos en la capilla de Belén, con su cajoncito emplayado, como se estaba usando en el tiempo de la pandemia. 55 años estuvo pues este hombre entre nosotros. Decía el padre Bernal, en el silencio de mi tumba y juzgado por Dios, ruego a los fieles cristianos que recen por mí. Y este es un ejemplo de alguien que se supo ganar a una sociedad. Fallece muy cercano al día de su cumpleaños, un 23 de marzo del 66, es decir, que acaba de cumplir 60 años que falleció. Y tenemos este ejemplo, este mudo testimonio, en donde la gente se deja sentir para acompañar a su padre. En la foto a la izquierda mía, se ve atrás de la carroza que la gente lleva el cajón. Es como una romería que, así como se ve en la pantalla, está hasta el panteón de Mezquitán donde fue sepultado. Son cosas que ya quizás no nos toque ver a nosotros. No creo que haya alguien que llegue a tener ese carisma como lo tuvo el padre Juan Bernal. Esa es como de alguna manera la herencia que nos dejó. Vale la pena recordar el testimonio de un cardenal vietnamita que decía, al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que le explique, sino que le responde con una presencia que acompaña. Y nosotros, los que estamos, por gracia de Dios, en un hospital, es lo que tenemos que hacer. Ser el instrumento por el cual Dios acompaña al que está sufriendo. Y decía el cardenal vietnamita, el cardenal Bantuan, cuando el dolor te atenace, cuando el sufrimiento te atenace o te aprisione, mira larga y profundamente a la cruz. Tómala entre tus brazos y guarda silencio como lo hizo la Virgen María y vas a encontrar descanso. Otro cardenal decía, estoy felicísimo de que Dios me concediera la cruz del dolor. Un cardenal argentino, Eduardo Francisco Piroño, que durante 15 años se mantuvo él con cáncer en los huesos hasta su muerte. Me tocó conocerlo porque vino aquí a Guadalajara a celebrar la misa del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Bueno, esto es de alguna manera lo que yo les comparto hoy de algunas cosas de este hospital, porque aunque se decía que es una semblanza del padre Juan Bernal, prácticamente es una semblanza de lo que es este lugar, que es un oasis de misericordia. Y gracias a estar aquí, yo les decía, me siento mejor persona, creo que soy mejor cristiano y desde entonces he sido mejor sacerdote. Agradezco su presencia, su compartir el tiempo con un servidor y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias, Padre Francisco, por esta excelente presentación en la que damos a conocer parte de la historia, porque digo, la historia es grandísima, pero de personajes importantes como el Padre Juan Bernal, como el Padre Orozco y muchos otros personajes que en una próxima invitación que hagamos puedo hablarnos de ellos. Bastante importante saber también que hay un reconocimiento que se hizo colocando una placa del padre Juan Bernal aquí al lado de estas oficinas, y yo creo que así como ese merecimiento, ese reconocimiento, debe haber muchos más, pero sobre todo que la gente conozca quiénes fueron personajes que hicieron historia y que hicieron bastante por nuestra población, por nuestra sociedad, por nuestro hospital civil y por nuestros enfermos. Gracias, padre, por estar presente. Dejamos un minuto para saber si hay alguna intervención, alguna pregunta, algún comentario de quienes están conectados en este momento.
Adelante. Bien, pues parece que todos estamos muy conformes, muy contentos de esta presentación. Padre, agradecerle de nuevo, decirles que esta sesión cultural queda grabada para transmitirse en nuestro canal de YouTube para quien la quiera ver posteriormente de manera completa o quien quiera ver detalles. Estará presente en el internet, en ese canal de YouTube que les vamos a dejar en la bandeja de mensajes. Padre, sin más, no sé si quiera comentar algo adicional. Podríamos decir que el padre Juan Bernal es el primer trabajador social en la época nueva de este hospital civil, porque él de alguna manera dejó como las herramientas o las bases para que entrara ya de manera organizada trabajo social. Esto como una aportación más. Así es, padre. Yo creo que hay bastantes cosas que en este poco tiempo no podemos cubrir de la historia y de las actividades y legados que dejaron estos personajes, pero bueno, sin embargo, podemos recurrir al libro que en un principio mostré, la historia del padre Juan Bernal, y yo creo que en una próxima visita en la que nos pueda acompañar, padre, con gusto lo recibiremos y hablaremos más sobre la historia y sobre los personajes importantes que le han dado vida a nuestra institución Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde y sus entornos, Universidad de Guadalajara, Escuela de Medicina, Panteón de Santa Paula, Panteón de Belén y la Capilla de San Miguel. Muchas gracias, padre. Bienvenido y que tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias.